Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase dedicada al tema Informe del auditor. Luego del largo camino recorrido a través del proceso de la auditoría, llegamos al último paso, el de cómo preparar el producto final de este contrato de auditoría, de este contrato de locación, que es el contrato de auditoría. Y el producto final de este contrato de locación, que es el contrato de auditoría, es el informe del auditor. Todas las tareas realizadas por el auditor a través del proceso de la auditoría o durante el proceso de la auditoría desembocan en el tipo de opinión, ¿sí?, o en el informe del auditor, que es el documento en el cual el auditor va a volcar la conclusión o las conclusiones a las cuales ha llegado a partir del análisis, del examen de los estados contables objeto de la auditoría, y esas conclusiones las va a expresar a través de una opinión, ¿sí?, la cual estará debidamente fundamentada en su informe de auditoría. Si bien de un contador el informe de auditor no es el único que puede esperarse, sí es el más importante. Yo siempre digo que el informe o el servicio de auditoría es el servicio premium de la profesión de contador, ¿sí?, porque es el servicio en el cual el contador pone, por ejemplo, su firma. Es el servicio, no es un servicio innominado, es un servicio en el cual el contador certifica con su nombre el trabajo realizado, que ni siquiera sucede en la declaración jurada impositiva, donde ni siquiera el contador firma el trabajo que realiza. Acá sí, el contador está poniendo su nombre y su prestigio en juego. Por eso es importante el tipo de trabajo que realiza durante todo el proceso de auditoría, las conclusiones a las que arriba, las cuales deben ser coherentes con el tipo de opinión que vuelca en el informe. El informe debe ser una consecuencia lógica del trabajo realizado y de las conclusiones y de la evidencia recogida durante todo el desarrollo de la auditoría. Por tal motivo es importante que si yo digo en mi informe que he realizado mi tarea de auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y de acuerdo con la resolución técnica número 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, esto que yo estoy diciendo en el informe sea cierto, y eso que sea cierto esté debidamente documentado en los papeles de trabajo, para que si existiera algún problema en el cual yo me viera involucrado, mis papeles de trabajo sean mi principal herramienta de defensa. Por eso es la importancia de que el trabajo de auditoría esté debidamente respaldado por papeles de trabajo llevados en forma prolija, en forma completa y confeccionados a medida que se desarrolla el trabajo. Bueno, no vamos a seguir retornando, vamos a volver sobre cuestiones que ya hemos hablado infinidad de veces durante todo este cursado de auditoría. Sí vamos a dedicarnos a lo que es el informe del auditor, que como dijimos es el producto final del trabajo de auditoría. Las cuestiones que vamos a ver respecto del informe del auditor en esta clase es definición de informe, introducción, clasificación de los informes, contenido, requerimientos legales, opinión favorable y modificadas, información comparativa, tipos y casos prácticos. Si bien cuando ustedes vayan a consultar la bibliografía de lectura que recomienda la cátedra para este tema, vamos a encontrar un enfoque del informe de auditor tanto desde el punto de vista de las normas profesionales argentinas como de las normas internacionales de auditoría. En esta clase vamos a ver todo lo vinculado al informe del auditor desde el punto de vista de las normas contables profesionales argentinas.
Y cuando digo de las normas contables profesionales argentinas, nos vamos a circunscribir únicamente a lo que dice la resolución técnica número 37 de la FACSE. Es decir, que para decir que yo sé de informe de auditor, desde el punto de vista de las normas contables profesionales argentinas, yo tengo que saber acabadamente lo que la resolución técnica 37 de la FACSE dice al respecto, como así también lo que normas complementarias a esta versan sobre el tema, como por ejemplo el informe 12 de esencia, que es el informe que contiene modelos de distintas opciones y casos de informe del auditor que presentan respuestas o modelos de informe que podrían presentarse para distintas situaciones ante las cuales el auditor debería dar respuesta conforme la evidencia a la cual ha tenido acceso durante el desarrollo de la auditoría. Bien, vamos a pasar al respecto de lo que la resolución técnica 37 define como informe del auditor. Vamos a decir rápidamente que existen actualmente a la fecha dos tipos de informe del auditor: el informe breve y el informe extenso. Puede decirse que desde el punto de vista de la práctica profesional, en aproximadamente un 95% de los trabajos de auditoría que ingresan a los consejos profesionales de ciencia económica del país van a responder a trabajos de auditoría concluidos o referidos a un informe breve de auditoría. Y solamente el informe extenso de auditoría se va a hacer presente en una cantidad muy limitada de encargos de auditoría. Es decir, que el más solicitado va a ser el informe breve de auditoría, es el que quizás por lo general a ustedes más se le va a solicitar. ¿Y cómo define la RT 37 el informe breve de auditoría sobre los estados contables? Que es aquel que emite un contador basado en el trabajo de auditoría realizado, mediante el cual éste emite su opinión o declara que se abstiene de emitirla sobre la información que contienen dichos estados. El trabajo debe hacerse de acuerdo con las normas de esta resolución técnica. Lo más importante acá, el auditor puede emitir su opinión o puede abstenerse de emitirla. Cuando hablamos de abstención de opinión, hablamos de denegar la opinión. El auditor puede, en base a la evidencia que obtenida o en base a la evidencia que buscó y no obtuvo, porque tuvo limitaciones al alcance que le fueron impuestas, ya sea por quien lo contrató o por las circunstancias, el auditor puede delegar su opinión. No está obligado a dar su opinión. Si no tiene los elementos de juicio suficientes o que hubiera pretendido para opinar sobre los estados contables, puede denegar su opinión. Obviamente, esa abstención de opinión debe estar debidamente fundamentada en los estados contables. Perdón, debe estar debidamente fundamentada en el informe del auditor. El informe del auditor cubre únicamente los estados contables identificados en el informe y la revelación en las notas relacionadas. La gerencia, no el auditor, prepara la información que constituye la base de los estados financieros. Los estados financieros o contables son las manifestaciones de la gerencia. Podemos decir, y lo dijimos varias veces, que los estados contables son responsabilidad exclusiva de la gerencia, más allá de que la gerencia pudiera delegar en el contador la tarea de preparar los estados contables. El auditor independiente evalúa las evidencias incluidas en los estados financieros preparados por la gerencia y, basado en su trabajo de auditoría, expresa una opinión sobre dichos estados. Este proceso añade credibilidad a los estados contables preparados a la gerencia. Es el auditor el nexo por excelencia entre los estados contables preparados por la gerencia y los usuarios de dichos estados contables. Los usuarios que van a ser usuarios externos, los usuarios potenciales de los estados contables, que son definidos por las normas contables, los inversores actuales y potenciales,
y los acreedores actuales y potenciales. Más allá que existen otros tipos de usuarios, como por ejemplo podrían ser los clientes, los empleados, el fisco, etcétera, etcétera, etcétera. El nexo para agregarle credibilidad, ¿sí?, a la información preparada por la gerencia, que desde luego, si es una información preparada por la gerencia, podría estar afectada por algún tipo de sesgo, ¿sí?, es decir, falta de objetividad. Quien garantiza o quien puede agregarle credibilidad a que esos estados contables son objetivos es el auditor. Es ahí la importancia de su participación en todo este proceso de publicación de información financiera que tienen los entes en nuestro país y en el mundo. La base para una opinión de auditoría es la evidencia o los elementos de juicio obtenidos por el auditor, quien efectúa los distintos procedimientos de auditoría que hemos visto a lo largo del curso para reunir dicha evidencia. Generalmente, el auditor examina evidencia con bases en pruebas selectivas, sobre todo en aquellos ciclos de negocio, como vimos, en donde hay un gran número de operaciones. Vamos a trabajar sobre muestras, ¿sí? Hemos visto en este curso muchas clases de muestreos, por ejemplo, para aplicar a las pruebas de control, hemos visto el muestreo de atributos, y aplicable para las pruebas sustantivas, por ejemplo, hemos visto el muestreo de montos monetarios acumulados. Al llevar a cabo las pruebas de auditoría, el auditor evalúa lo apropiado de las normas contables utilizadas por la gerencia para preparar los estados contables, la razonabilidad de las estimaciones significativas incluidas en los estados contables, así como también la completa presentación o debida exposición que de la información incluida en los estados contables hace la gerencia. Es decir, que lo que está viendo el auditor prácticamente es validar las afirmaciones contenidas en los estados contables respecto a su validez, su integridad, su debida registración, su corte, su evaluación y exposición conforme normas contables profesionales aplicables. Dijimos que los contadores, como profesionales, a los contadores se les puede requerir distintos tipos de informes, muchos de los cuales están reconocidos y tratados en la resolución técnica 37 de la FARSE. Vamos a ver, obviamente, hasta que termine el curso, vamos a dar una noción de cada uno de ellos, ¿sí? Pero nosotros, nuestra materia se llama auditoría, y vamos a dedicarnos la mayor parte a cómo se prepara el informe por excelencia que tiene la profesión, que es el informe de auditoría. Por eso la clase de hoy la vamos a dedicar al informe de auditoría. Y ese informe breve o resumido de auditoría es el principal encargo de auditoría, el encargo profesional que tienen los contadores, o que se le puede hacer a un contador. Por otro lado, tenemos el informe extenso, ¿sí?, que es parecido al breve, pero no solamente se refiere a los estados contables, sino a otra información que acompaña a los estados contables o que forma parte del documento en el cual se encuentran incluidos los estados contables. Después tenemos la información o el informe de revisión limitada de estados contables de periodos intermedios. Allá, al comienzo del curso, aproximadamente en la tercera clase, vimos a qué se refiere con revisión limitada de estados contables de periodos intermedios. Después tenemos informes sobre actividades de control de sistemas examinados, específicamente los encargos de aseguramientos distintos de una auditoría o una revisión de información financiera histórica, las certificaciones y los servicios relacionados que tienen como tarea o producto final relacionado los informes especiales derivados de los mismos. Bueno, entonces, acá hay una breve diapositiva donde vemos
esta síntesis de lo que es el informe breve, que es aquel que emite un contador basado en el trabajo de auditoría realizado, mediante el cual expresa su opinión o declara que se abstiene de emitirla sobre la información que contienen los estados contables. Dijimos que es el informe de auditoría que se emite con mayor frecuencia, y por otro lado está el informe extenso, que es igual al informe breve, pero además de opinar el auditor sobre los estados contables, emite su opinión sobre alguna información adicional que acompaña a los estados contables y que forma parte del documento en el cual están incluidos los estados contables. Como por ejemplo sería el caso, ¿sí?, de que al auditor se lo contrate para opinar no solamente sobre los estados contables, sino sobre la memoria que acompaña, la memoria del auditor que acompaña a los estados contables objeto de la auditoría. ¿Dónde está definido si el auditor tiene que emitir un informe breve o un informe extenso? En el contrato de auditoría. Ahí se le dice, o el auditor acuerda con quien lo contrata, sobre qué tiene que emitir opinión. Y eso es lo que dice realmente qué tipo de informe va a emitir, si es breve o el extenso. El informe breve de auditoría, según la RT 37, responde a la siguiente estructura. Vamos a decir que comienza con un título, tiene un destinatario y después tiene dos subtítulos. Un subtítulo es el informe sobre los estados contables y pasamos al otro subtítulo, que es el informe sobre los otros requerimientos legales y reglamentarios. Si ustedes ven ahí, ambos subtítulos están resaltados con negrita y subrayados. Ambos subtítulos son dos secciones dentro del informe. Dentro de la sección o subtítulo Informe sobre los estados contables está el apartado introductorio, el de la responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables, el de la responsabilidad del auditor, el de los fundamentos de la opinión cuando corresponda modificada, el de la opinión con el aditamiento que corresponda en el caso que se trate de una opinión modificada, el párrafo de énfasis y el párrafo de otras cuestiones. Por otro lado, ya entrando en el subtítulo o en la sección Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, vamos a ver más adelante qué tipo de información se presenta en dicho caso. Posteriormente tenemos lugar y fecha de emisión, identificación y firma del contador. Antes de proseguir con el contenido del informe del auditor, vamos a tratar un tema muy importante y quizás no tan conocido por la profesión o no tan difundido por la profesión hasta el momento en que salió la RT 37, que es la diferencia entre estados contables comparativos y estados contables con cifras correspondientes. Vamos a decir claramente qué se entiende por estados contables comparativos. Un estado contable comparativo es aquel en el que la información comparativa consiste en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen a efectos de su comparación con los estados contables del periodo actual. El grado de detalle de la información de esos estados comparativos es el mismo que en los estados contables del periodo actual. Es decir, la información del periodo anterior se presenta con igual grado de detalle y de desagregación que la información del periodo actual. Si han sido auditados, el auditor hará referencia, en su opinión, tanto a los estados contables del periodo actual como a los estados contables del periodo anterior. Y el auditor puede emitir una opinión diferente para cada uno de los estados contables que se presentan a efectos comparativos. Es decir, que puede emitir una opinión limpia para un periodo y una opinión modificada para el periodo anterior.
y que son estados contables con cifras correspondientes o comparativos con cifras correspondientes del periodo anterior. Por definición, la información comparativa consiste en importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integrante de los estados contables del periodo actual. La información comparativa se presenta con la finalidad que se interprete exclusivamente en relación con los importes e información revelada para el periodo actual. Acá está la diferencia. El grado de detalle de los importes y demás información comparativa del periodo anterior depende principalmente de la relevancia respecto de las cifras del periodo actual. ¿Qué quiere decir esto? Que la información del periodo anterior no se presenta con el mismo grado de detalle y de desagregación que la información del periodo actual, sino que se presenta solo del periodo anterior aquella información que se considera importante revelar porque es clave para interpretar las cifras del periodo actual. Es decir, que solamente se publican las cifras del periodo anterior que son relevantes para entender las cifras del periodo actual. De esta forma, podemos decir que las cifras del periodo anterior, en su conjunto, no forman parte de un juego o no son un juego completo de estados contables. Que es lo mismo que decir que las cifras del periodo anterior, al no ser en su conjunto otro juego de estados contables, forman parte de los estados contables del periodo actual. Y por ende, el auditor, salvo excepciones, solo va a emitir su opinión sobre los estados contables del periodo actual. ¿Cómo sería esto? Como la información del periodo anterior no tiene el mismo grado de detalle y de desagregación que la información del periodo actual, no se puede considerar a la información del periodo anterior como un juego de estados contables separado de los estados contables del periodo actual. Por lo tanto, el auditor no puede emitir una opinión para el periodo anterior y para el periodo actual, porque a la información del periodo anterior le faltan datos o le falta un nivel de desagregación para ser considerado un juego de estados contables presentado conforme normas. ¿Y por qué el ente hace eso? Porque solamente revela o solamente considera adecuado revelar del periodo anterior un cierto número de cifras que son relevantes para poder entender las cifras del periodo actual. De esta forma, podríamos decir que las cifras del periodo anterior, si bien son cifras del periodo anterior y se revelan en los estados contables, forman parte de los estados contables del periodo actual. Y al no conformar en su conjunto un juego de estados contables por separado, el auditor no puede emitir opinión sobre los estados contables del periodo anterior, sino que debe referirse a dichas cifras como formando parte de los estados contables del periodo actual. Y por ende el auditor solo va a emitir opinión sobre los estados contables del periodo actual. Ahora, ¿cómo hago yo como contador o como estudiante de auditoría para entender si el ente optó por presentar los estados contables comparativos o estados contables comparativos con cifras correspondientes? Y yo les voy a hacer un simple ejemplo. Estado de situación patrimonial. Si ustedes han visto alguno en alguna oportunidad, van a ver que se presenta dos columnas, claramente es comparativo. Estado de resultados. Se presenta dos columnas, claramente comparativo. Estado de evolución del patrimonio neto. ¿Es comparativo o comparativo con cifras correspondientes?
es comparativo con cifras correspondientes, porque solo se presenta del periodo anterior, en forma comparativa, la columna del total y los saldos iniciales, no lo que pasa en el medio del estado de evolución del patrimonio neto, no las variaciones por columna. Por ende, el estado de evolución del patrimonio neto no es comparativo, es comparativo con cifras correspondientes del periodo anterior. Si el ente quisiera hacerlo comparativo, debería poner el estado de evolución del año anterior completo arriba y el estado de evolución de este año completo abajo. Y ahí sería un estado de evolución del patrimonio neto presentado en forma completa y comparativa. El hecho que un estado contable o que parte de los estados contables no se presente en forma comparativa y con el mismo grado de detalle el periodo anterior y el periodo actual, ya hace que todos los estados contables ya no sean comparativos, sino comparativos con cifras correspondientes del periodo anterior. El estado de flujo de efectivo es comparativo, pero el anexo de bienes de uso solamente se presenta comparativo la información del valor residual y los totales de las columnas. El cuadro del artículo 64 solamente se presenta comparativo en la columna del total y los totales de los gastos de administración y los gastos de comercialización. Por ende, los estados contables, como nosotros los conocemos habitualmente, son comparativos con cifras correspondientes del periodo anterior. Por lo tanto, el auditor solo va a emitir opinión de los estados contables del periodo actual. Por más que en esos estados contables del periodo actual aparezcan cifras del periodo anterior. ¿Por qué? Porque las cifras del periodo anterior, al no presentarse con el mismo grado de detalle y de segregación que las cifras del periodo actual, no forman en su conjunto un juego de estados contables completo. Espero que esto haya quedado claro. Una pregunta, ¿cómo haría, por ejemplo, para que el anexo de bienes de uso sea comparativo y no comparativo con cifras correspondientes del periodo anterior? Bueno, pone el anexo del año pasado completo y pone el anexo de este año completo. Comparativo. Por ahora, como ustedes lo conocen, es comparativo con cifras correspondientes del periodo anterior. Bueno, entonces, las diferencias entre estados contables comparativos versus estados contables con cifras correspondientes. En estados contables con cifras correspondientes del periodo anterior. Tratado en el punto 33, en el párrafo 33 de la segunda parte, capítulo 3, sección A, 2i del RT 37. Dice, la opinión va a estar referida únicamente a los estados contables del periodo actual. Excepciones. Cuando hubiera emitido una opinión modificada en el periodo anterior y el problema que le dio lugar no se encuentre resuelto. O cuando el auditor identifique una incorrección significativa en el periodo anterior que no haya sido apropiadamente ajustada o revelada en dicho periodo. Es decir, si el año pasado yo emití una opinión modificada y este año el error o la incorrección que ha dado origen a esta opinión modificada no ha sido resuelta, no puedo opinar únicamente sobre las cifras del periodo actual. Voy a tener que también opinar sobre las cifras del periodo anterior. A su vez, si yo auditando este año me doy cuenta que hay un error, una incorrección del año anterior y esa incorrección del año anterior no ha sido apropiadamente ajustada o revelada en dicho periodo, yo voy a tener que opinar tanto sobre las cifras del periodo actual como sobre las cifras del periodo anterior. Respecto de los estados contables comparativos, el párrafo o el apartado 34
de la segunda parte, capítulo tercero, sección A2I del RT37, dice que la opinión va a estar referido a cada uno de los periodos para los cuales se presentan estados contables. Pero a su vez permite lo siguiente, que el auditor podrá emitir una opinión diferente para cada periodo para los cuales se presentan los estados contables. Ya dijimos eso. El auditor podrá emitir para los estados contables del periodo anterior una opinión diferente a la que emitió anteriormente. Deberá hacer constar tal situación en el párrafo de otras cuestiones. Por ejemplo, si el año pasado emitió una opinión sin salvedades, pero este año descubre en el año anterior que hubo un error, puede cambiar la opinión que emitió el año anterior sobre los estados contables del ejercicio pasado. ¿Sí? Pero va a tener que aclarar esa situación en un párrafo de otras cuestiones. Es decir, tiene que reconocer que por error el año pasado emitió una opinión que no correspondía, ¿sí? Y que respecto de las cifras del año pasado, que ahora se presentan comparativas con las cifras del periodo actual, se está cambiando la opinión. Y que nada impide que el auditor, a pesar que los estados contables se presentan en forma comparativa, emite opinión únicamente sobre los estados contables del periodo actual. Bien, prosigamos. Vamos a revisar el contenido del informe del auditor. Respecto del título, dice que el título va a ser taxativamente informe del auditor independiente. Es innegociable. El título será informe del auditor independiente. Destinatario será quien haya contratado al auditor o quien el contratante indicara. En caso que el destinatario fuera un ente, una sociedad o una persona jurídica, debe dirigirse a los propietarios del mismo, a sus máximas autoridades. Respecto del apartado introductorio, se debe indicar con precisión y claridad cada uno de los estados contables a que se refiere el informe, la denominación completa del ente a quien pertenecen y la fecha o periodo a que se refiere. Y se debe remitir al resumen de las políticas contables o normas contables significativas y otra información tenida en cuenta por el ente en la preparación de los estados contables. En este acápite o en este apartado del informe del auditor se podrían incluir las cifras resumidas del activo, del pasivo, del patrimonio neto y los resultados, que es un requisito exigido por algunos consejos profesionales para una mejor identificación de los estados contables a que hace referencia el informe, como por ejemplo sucede con el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, que obliga a los contadores que firman informes de auditoría a identificar en los estados contables a los cuales hace referencia dicho informe cuál es el monto del activo, cuál es el monto del pasivo, activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio y resultados, tanto del periodo actual como del periodo anterior. Y es en este apartado introductorio donde el auditor debe hacer constar dichas cifras. De esta forma, se evita que una vez que esté el informe, el ente cambie los estados contables y pierda identidad el informe respecto de los estados contables a los cuales hace referencia el informe. ¿Cómo sería, ¿sí? ¿Cómo serían estos apartados? ¿Cómo se redactarían estos apartados? Si se trata tanto de estados contables con cifras correspondientes o estados contables comparativos.
sabemos que el título va a ser exactamente el mismo en ambas alternativas: informe del auditor independiente, informe del auditor independiente. Los destinatarios van a ser exactamente lo mismo, no hay variaciones, siempre va a ser, si es un ente, a las máximas autoridades o responsables del ente. Si es una SA, podría ser a los directores del SA, identificando cuál es el quid del SA y su domicilio legal. El subtítulo va a ser exactamente lo mismo: informe sobre los estados contables. Y ahí viene la primera diferencia en el apartado introductorio, si se trata de estados contables con cifras correspondientes o estados contables comparativos. Vamos a empezar con la redacción del apartado introductorio si se trata de estados contables comparativos. Y sería así: he auditado los estados contables adjuntos de IISA que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de marzo de 2015 y de 2014, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas 1 a 4 y anexos 1 a 4. ¿Sí? Hay quizás, como verán, no hay grandes diferencias si respecto de lo que muchos ya deben conocer. El autor hace referencia a los estados contables tanto del periodo actual como del periodo anterior, cuando intenta identificar en el apartado introductorio a cuáles estados contables hace referencia en su informe. Ahora bien, si se trata de un informe de auditoría referido a estados contables preparados comparativos con cifras correspondientes, ahí vamos a ver las diferencias, ¿sí? Ahí vamos a ver las diferencias. Y fíjense, he auditado los estados contables adjuntos de IISA que comprenden el estado de situación patrimonial del 31 de marzo de 2015, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y anexo 1 a 4. Fíjate que aquí se refiere únicamente a los estados contables del periodo actual. No menciona los estados contables del periodo anterior. Pero ahora bien, segundo párrafo: las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de marzo de 2014, o sea, el ejercicio anterior, son parte integrante de los estados contables mencionados presentemente. O sea, las cifras del 31 de marzo de 2014 son parte integrante de los estados contables del 2015 y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. Es decir, lo que dice en el segundo párrafo es que las cifras del periodo anterior son parte integrante de los estados contables del periodo actual y no forman en su conjunto otro juego de estado contable. Y por ende, el auditor no se refiere en su informe a las cifras del periodo anterior como si fueran otro juego de estados contables independiente a las cifras del periodo o a los estados contables del periodo actual. Como les digo, el modelo que está de cifras correspondientes es el que se está usando en la mayoría de los casos en la actualidad. Al menos cuando se trata de empresas pequeñas. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables. ¿Cuál es la responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables? Claramente es la preparación y presentación de los estados contables de conformidad con el marco de información aplicable y el control interno que la dirección considere necesario para la preparación de los mismos conforme a las normas contables aplicables y asegurando o logrando razonablemente una seguridad de que estén libres de incorrecciones materiales. Sabemos nosotros que el control interno no puede brindar una seguridad total, pero sí una seguridad razonable
de que los estados contables están preparados, ¿sí?, en forma confiable o con una cierta confiabilidad en la información que se presenta en los mismos. Para ello el ente debe diseñar y mantener un sistema de control interno que permita, ¿sí?, o asegure dicha confiabilidad, ¿sí?, o asegure razonablemente dicha confiabilidad. Ahora bien, en donde la gerencia no debe equivocarse es en la selección del marco de información aplicable. Cuando nos referimos del marco de información aplicable, nos referimos a el tipo de norma contable que el ente de contralor o el organismo profesional dispone que el ente en cuestión debe aplicar para preparar sus estados contables, ¿sí? Esto es un aspecto fundamental, ¿sí?, porque la preparación de los estados contables debe hacerse conforme normas contables profesionales que sean aplicables al ente en cuestión. Un ente que cotiza en bolsa no puede preparar sus estados contables, ¿sí?, conforme las normas contables profesionales argentinas. Debe aplicarlo conforme las normas internacionales de información financiera. ¿Está claro? Porque lo dispone así la Comisión Nacional de Valores, que es quien regula los entes. Los bancos no pueden emitir sus estados contables conforme las normas de la FACSE. Emite conforme las normas del Banco Central de la República Argentina. Bien, ahora, una empresa grande no puede emitir sus estados contables de acuerdo con las normas para entes pequeños. Tiene que emitir su estado contable de acuerdo con las normas previstas por la RT 17. Bien, esta dicotomía, esta selección de la norma contable del marco de información aplicable es responsabilidad exclusiva de la dirección. Y claramente la selección del marco de información aplicable también condiciona la forma de expresión de la opinión del contador, ¿sí? Porque en la práctica existen dos marcos de información aplicable: el marco de presentación razonable y el marco de cumplimiento. ¿Cuál es un marco de presentación razonable? ¿Sí? Son aquellos que permiten preparar estados contables con fines generales, ¿sí? ¿Y qué normas son las que proporcionan o las que prescriben un marco de presentación razonable? Bueno, las normas que prescriben la presentación de un marco de presentación razonable son las normas contables profesionales argentinas y las normas internacionales de información financiera. Si bien a nivel mundial, ¿sí?, hay otras normas que pueden citarse como de presentación razonable, de las que ustedes van a ver a lo largo de su profesión, o podrían llegar a ver a lo largo de su profesión dentro de nuestro país. Tenemos las normas contables emitidas por la FACSE y las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB. ¿Y qué es lo que hace que estas normas sean o prescriban un marco de presentación razonable? Bueno, un marco de presentación razonable es aquel que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación razonable de los estados contables, la dirección puede tener que revelar información adicional a la específicamente requerida por el mismo, ¿sí? Es decir, puede ir más allá que lo que prescriben las normas definidas por dicho marco. Es decir, que deja una cierta libertad de acción para la gerencia que logra los estados contables. Es decir, la gerencia puede agregar más información que la requerida por las normas contables que prescriben o que definen ese marco, en tanto y en cuanto esa información permita un mejor entendimiento
o incorporar esa información adicional permite un mejor entendimiento de las revelaciones que los estados contables contienen, de manera tal que facilite, ¿sí?, el entendimiento que los usuarios de dichos estados contables hacen de la información que se presenta en los mismos. A su vez, reconoce que puede ser necesario que la dirección no cumpla con algunos de los requerimientos del marco para lograr una presentación razonable de los estados contables, pero solo en situaciones extremadamente poco frecuentes. Es decir, en este caso va por el contrario a lo anterior, es decir, admite que en situaciones excepcionales la dirección pueda revelar menos información que la exigida por el marco de presentación, ¿sí?, porque cree la dirección que es necesario, ¿sí?, para lograr una presentación razonable de la información contenida en los estados contables. Es decir, que lo que hace que sea un marco de presentación razonable es la posibilidad de, o el otorgamiento de ciertas flexibilidades a los entes o a la gerencia de los entes que utilizan dichas normas para preparar sus estados contables. Les dejo aquí las cuestiones vinculadas con desviaciones aceptables y significación. Ya hemos hablado mucho de lo que la RT16 entiende por desviaciones aceptables y significación o materialidad. Lo hemos hablado desde el punto de vista de lo que decía las NIA, de lo que decía la RT37, cuando hemos hablado de la importancia relativa planeada, de la materialidad, de la significatividad. ¿Qué es algo significativo? ¿Qué es algo material? ¿Qué es algo inmaterial? ¿Qué era básicamente? Algo es material o es significativo cuando, a juicio del auditor o del contador, una desviación de esas proporciones podría llevar a los usuarios de los estados contables a tomar decisiones distintas de las que tomarían si dicha desviación no estaría en los estados contables. Bueno, dice la RT16 que solo se admiten desviaciones que no induzcan a los usuarios de los estados contables a tomar decisiones distintas a las que probablemente tomarían si la información contable hubiera sido preparada aplicando estrictamente las normas contables profesionales. Los problemas que habitualmente deben evaluarse a la luz del concepto de significación son la omisión injustificada de elementos de los estados contables o de otras informaciones requeridas por las normas contables profesionales, la aplicación de criterios de medición distintos a los requeridos por las normas contables profesionales, la comisión de errores en la aplicación de los criterios previstos por las normas contables profesionales. Y son admisibles las desviaciones a lo prescrito en las normas contables profesionales que no afecten significativamente la información contenida en los estados contables. Si el auditor tiene que opinar sobre estados contables preparados bajo un marco de presentación razonable y concluye, luego de su auditoría, que los estados contables no presentan desviaciones significativas, puede emitir una opinión no modificada o una opinión limpia o una opinión sin salvedades, la cual estaría redactada de la siguiente forma. En mi opinión, los estados contables detallados en el apartado introductorio presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Bruja S.A. al 31 de diciembre de tal año, así como el resultado de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales. Es decir, que puede hablar, en su opinión, de presentación razonable. Puede expresar o mencionar, en su opinión, de que los estados contables presentan razonablemente una determinada información. Porque el marco
utilizado por el ente para preparación de los estados contables es de presentación razonable. Ahora bien, un marco de cumplimiento es aquel que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin permitir flexibilización alguna. Esto sucede así cuando lo requieran normas legales o reglamentarias que exigen que determinados entes presenten sus estados contables con fines generales bajo un marco de información distinto al que prescriben las normas contables profesionales. Por ejemplo, podría ser que un ente de regulador le pida a una empresa que presente sus estados contables no bajo el base de vengada, sino en base percibida, o que le diga no, todos los bienes de uso no se activan si no los mandás a gasto, o establezca mecanismos acelerados de amortización de sus bienes de uso, o diga, bueno, los gastos van por devengado, los recursos por percibido. Cuestiones que transgreden la base o los principios de contabilidad generalmente aceptados y que van en contra del marco contable, del marco conceptual de las normas contables profesionales. En ese caso no podemos hablar de marco de presentación razonable, es un marco de cumplimiento. El ente presenta los estados contables no porque sea razonablemente, no porque sea razonable hacerlo así, sino porque se lo imponen. Entonces, en este caso, estamos ante un marco de cumplimiento. Y por ende, ¿sí?, el contador debe primeramente concluir si el marco de cumplimiento le permite opinar sobre la presentación razonable de los estados contables en todos sus aspectos significativos. Y por otro lado, debe analizar si el marco de información utilizado es aceptable o no. Si a juicio del auditor el marco es inaceptable si no estuviera prescrito por las disposiciones que obligan o imponen al ente a utilizarlo, podrá aceptar igualmente el encargo bajo las siguientes condiciones: que la dirección exponga los estados contables, las diferencias existentes con el marco de información previsto por las normas contables profesionales, que el editor incluya un párrafo de énfasis en el informe que haga referencia o que alerte a los usuarios sobre dicha situación, o la nota a los estados contables donde explica las diferencias existentes entre el marco de información previsto por las normas contables profesionales y el marco de información utilizado por el ente para preparar esos estados contables, y que el auditor no emplee, en su opinión, la frase presentación razonable en todos sus aspectos significativos, sino que se refiera a la preparación de la información contable de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Si el marco fuera inaceptable, pero las disposiciones legales o reglamentarias requieren que en la opinión se emplee la frase presentación razonable en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco de información que esas disposiciones establezcan, el auditor evaluará si los usuarios podían interpretar erróneamente la seguridad obtenida de la auditoría de los estados contables, si en dicho caso, con una explicación adicional, podría mitigar esa posible interpretación errónea, y si en dicho caso, y por no poder mitigar esa interpretación errónea, no puede aceptar el encargo de tarea porque iría en contra de un debido ejercicio profesional, que induciría a un engaño o a un error a los usuarios de los estados contables y fundamentalmente a los usuarios de su trabajo o de su informe de auditoría. Un modelo de redacción de una opinión limpia para unos estados contables preparados de acuerdo con un marco de cumplimiento aceptable, no inaceptable, sino aceptable, ¿sí?, sería, en mi opinión, los estados contables detallados en el apartado introductorio han sido preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con las normas contables establecidas por tal organismo. Claro, aquí ven que no habla de presentación razonable, sino que han sido preparados en sus aspectos significativos
de conformidad con las normas establecidas por ejemplo, el ente, el ENACOM, por ejemplo, o el ERCEP en Tucumán. ¿Cómo sería la redacción de el párrafo o el apartado referido a la responsabilidad de la dirección respecto de los estados contables? Bueno, aquí este párrafo es un párrafo que hay que memorizarse, es siempre el mismo, se redacta exactamente igual, ya sea que sean cifras correspondientes o estados contables preparados en forma comparativa. Y dice así: la dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de los estados contables libre de incorrecciones significativas. Y fíjense que en este caso la relación de ambos apartados es exactamente la misma y hay que memorizarlo, no hay variaciones, en este caso no importa el tipo de opinión ni la forma de preparación de los estados contables, la relación va a ser exactamente igual. Respecto de la responsabilidad del auditor, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir de la responsabilidad del auditor? Bueno, el informe debe contener una manifestación clara acerca de cuál es la responsabilidad del contador al momento de expresar una opinión sobre los estados contables basada en el informe de auditoría. ¿Sí? Básicamente el auditor va a decir que ha realizado su auditoría de acuerdo con las normas contables o las normas de auditoría vigentes, que en este caso actualmente es la RT 37. A su vez también debe explicar que tiene que cumplir con los requerimientos de ética, tanto las normas de ética previstas, de independencia previstas por el RT 37, como las normas de ética y de independencia previstas por el Código de Ética Unificado, o el Código de Ética de la jurisdicción en la cual se desenvuelve el contador. Describir brevemente en qué consiste una auditoría de estados contables y qué objetivo persigue. Señalar si los elementos de juicio obtenidos en la auditoría o en el desarrollo de la auditoría son o no suficientes y adecuados para emitir su opinión. Y expresar todas las limitaciones al alcance que hubiera tenido y el efecto, ¿sí?, que las mismas tiene en el tipo de opinión que emite o, en caso extremadamente excepcional, las razones por las cuales deniega su opinión. Bueno, podemos decir que este párrafo de responsabilidad del auditor, en un 95% del mismo se redacta exactamente igual siempre. Y no tiene variaciones si se trata de estados contables preparados en forma comparativa o estados contables preparados comparativos con cifras correspondientes del periodo anterior. Solamente si fuera una opinión modificada, es decir, distinta a una opinión limpia, el último párrafo va a cambiar. Pero el 95% es siempre el mismo y se redacta así. Es largo, ¿no? Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basado en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la resolución técnica número 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Sigue. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentada a los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas de los estados contables. Al evaluar o al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación
y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables de su conjunto. Hasta ahí, el apartado se redacta siempre igual, ¿sí? Siempre se redacta igual, no hay cambios, es siempre igual, ¿sí? En este caso no hay ningún tipo de modificación. Ahora bien, este último párrafo sí va a cambiar dependiendo del tipo de opinión que realice el auditor o que emite el auditor. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría. Ahí va a tener que decir, para mi opinión de auditoría con salvedades, para mi opinión de auditoría adversa, o los elementos de juicio que he obtenido proporcionan, no son suficientes o no son adecuados, por lo tanto, en este caso voy a emitir una abstención de opinión cuando el auditor deniega su opinión. Entonces, este último párrafo es el que cambia en caso que el auditor emita una opinión modificada. Bien, vamos al dictamen del auditor. Bueno, cuando hablamos de dictamen del auditor nos referimos a la opinión del auditor, es decir, donde el auditor emite su opinión o se abstiene explícitamente de emitir. Según la RT 37, los distintos tipos de opinión del auditor pueden clasificarse de la siguiente forma. Básicamente existen dos grupos. Una opinión no modificada, o favorable sin salvedades, o la opinión modificada. Cuando hablamos de opinión modificada tenemos tres alternativas. Opinión favorable con salvedades, ya sea porque hay problemas de medición o de exposición o limitaciones al alcance. Tenemos opinión adversa o abstención de opinión, ¿sí? Es decir que tenemos opinión modificada u opinión no modificada. La modificada tiene tres alternativas: opinión favorable con salvedades, opinión adversa o abstención de opinión. Vamos por la más fácil, ¿sí? La opinión de auditoría no modificada. Acá tenemos, ¿sí?, una síntesis de qué sería cada una de los tipos de opiniones, o una definición de los tipos de opiniones que hemos visto en el cuadro anterior. Se las dejo para que la lean, no la vamos a leer hasta diapositiva porque la vamos a explicar posteriormente en el desarrollo de las diapositivas que vienen a continuación. Vamos a la opinión no modificada, limpia o favorable sin salvedades. El contador emitirá una opinión favorable sin salvedades cuando, como resultado de su trabajo, pueda manifestar que los estados contables objeto del examen, en su conjunto, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la información que ellos deben brindar de acuerdo con las normas contables profesionales u otro marco de información que le permita opinar sobre presentación razonable. O, si se trata de un marco de cumplimiento, que los estados contables en su conjunto han sido preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con el marco de información aplicable cuando haya sido preparado de conformidad con el marco de cumplimiento. Vamos a ver el ejemplo de opinión favorable sin salvedades para estados contables con cifras correspondientes y estados contables comparativos. Estados contables con cifras correspondientes. En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan
razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la Bruja S.A. al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. Y esta es una opinión de auditoría para estados contables comparativos con cifras correspondientes presentados de acuerdo con un marco de presentación razonable. Ahora, una opinión de auditoría para estados contables comparativos presentados de acuerdo con un marco de presentación razonable sería, en mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Bruja S.A. a tal fecha, o al 31 de diciembre de 2001 y 2002, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondiente a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas. La diferencia es que aquí, en el cifras correspondientes, opina únicamente sobre el periodo actual y en el estado contable comparativo tanto sobre el periodo actual como sobre el periodo anterior. Aunque, como dijimos anteriormente, nada obliga al contador, por más que se traten de estados contables comparativos, a emitir opinión sobre los dos periodos. Puede emitir opinión únicamente sobre el periodo actual. Bien. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a pasar posteriormente a explicar todas las cuestiones vinculadas con la opinión modificada o los tipos de opinión modificada. ¿Sí?